Hola, hola a todas, todos y todes, soy Michelle Quiñones y esto es Voces por tus Derechos, el espacio de la Defensoría del Pueblo en el que amplificamos las voces de quienes están permitiendo la garantía y la exigibilidad de los derechos humanos. Hoy nos hacemos una pregunta clave y es cómo lograr que la Constitución sea un mecanismo efectivo, pero sobre todo cercano para la ciudadanía. Hoy nos acompaña el delegado de Asuntos Constitucionales, Aquiles, muchas gracias por estar en este espacio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Aquiles es académico, es jurista, académico graduado en Derecho y Filosofía de la Universidad de los Andes. Desempeñó un papel fundamental en la Corte Constitucional como magistrado auxiliar y como abogado sustanciador. Además, también asumió como magistrado encargado durante 2016 y 2017. Bueno, la idea también es que hablemos de eso, de cómo acercar a la ciudadanía a esta herramienta constitucional. Y lo primero es preguntarte, ¿la Constitución se percibe hoy como una herramienta cercana para quienes habitan Colombia? Bien, primero un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos acompañan en esta conversación. La Constitución del 91 tiene algo maravilloso y es que entró en el corazón de los colombianos. Las personas se apropiaron, las colombianas, todas las personas que hay se apropiaron y las sienten como suya. Esto es algo increíble porque quien quiera reformar la Constitución del 91 va a tener un problema, y es que no solamente tiene que cambiarla en el papel y en el Congreso, tiene que lograr cambiarla en el corazón de los colombianos. Porque hoy en día nadie acepta un maltrato, nadie acepta la arbitrariedad. Todo el mundo sabe que usted no sabe quién soy yo, eso no va. Es la arbitrariedad y la sinrazón, el maltrato, ya no se lo aguanta nadie. Porque entiende que la Constitución, así no la haya leído, lo protege. Y sus opiniones, toda persona sabe que tiene ahí en ese libro una garantía de respeto de quién es, de su autonomía y de su vida. Entonces creo que aunque muchas veces puede no conocerse bien el texto, las personas, incluso las más humildes, saben su potencia y su fuerza. Cuento hay una anécdota simpática, y es algunas personas que trabajan en reciclaje y tienen carros que andan por la calle, se vieron durante un tiempo afectados por la policía, por unas medidas que había tomado la alcaldía, una acción de tutela y los protegió. Estas personas en sus carritos de madera andando por la calle, a veces pegaban un pedazo de la sentencia, y cuando los trataban de controvertir, decían, no, mire, lea ahí lo que... Entonces, quizá no hay un conocimiento muy concreto y técnico de la Constitución, pero todo el mundo sabe que es un libro que exige respeto por los derechos y por la dignidad de toda persona. Y eso lo sabe prácticamente toda la gente en Colombia. Precisamente tú hablabas de, digamos, la tutela. Existen esos mecanismos, y esos mecanismos también, para contarle un poquito a la gente, los establece la Constitución del 91. ¿Cuáles son esos mecanismos que establece ese documento para exigir nuestros derechos? Perfecto. Hay varias herramientas, solo menciono algunas de las más poderosas. La primera es una que lleva muchos años en Colombia, lleva más de un siglo, y es la famosa acción pública en constitucionalidad, que es muy especial, es muy particular, y es, en muchos países del mundo sale una ley, y esa ley salió y hay que cumplirla porque ya dijo el Congreso eso. ¿Acción pública? Se llama acción pública en constitucionalidad. Entonces, ¿en qué consiste? En que uno pueda cuestionar una ley de la República porque uno dice, esto está violando mis derechos, eso porque me trata sin razón, es arbitraria, me desconoce, y en ese sentido la puedo cuestionar. Eso es la acción pública, poder cuestionar cualquier ley de la República porque creo que es contraria. Pero a veces la actuación no viene de la ley, sino viene de alguna autoridad administrativa, de algún poder, incluso a veces privado. Ahí aparece la poderosísima acción de tutela que comenzó desde el 91, y lo que busca es que las personas puedan cuestionar los derechos, puedan cuestionar las acciones de la administración, del poder público, porque afecta sus derechos. Y es una acción maravillosa, porque no toca saber derecho. Okay.
Yo no tengo que escribir, yo puedo ir y puedo ir y hablarle al juez y decirle, no, es que mire, esta es la situación, por favor, protéjame. Puedo no saber de los temas jurídicos, el juez está obligado a poner las normas. Puede ser que yo reclamé el derecho que no era, pero el juez entiende que es otro y él lo tiene que poner. Es una acción que invita a la ciudadanía y a todas las personas a que cuestionen sus derechos. Y algo crucial, en Colombia, como ocurre en muchas otras naciones, sobre todo latinoamericanas, los derechos no son de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los ciudadanes, no, son de toda persona. Usted es una persona venezolana, puede poner la acción de tutela. Usted es un extranjero, porque es por el hecho de ser humano, de ser un ser humano, me permite cuestionar el poder y decir, usted no puede respetar mis derechos. Y es una acción informal, yo no tengo que saber derecho, es rápida y en 10 días. El poderosísimo derecho de petición, y es que yo le puedo pedir y preguntar y pedir información a cualquier autoridad. Y la autoridad tiene que responder, no puede decir, no, yo no te voy a atender. Entonces, esa herramienta es muy poderosa porque a veces a la gente no le dicen qué hacer y no le explican las razones de los actos del poder y la gente puede cuestionarlo. Si usted me está diciendo que no me va a dar esto, ¿por qué? ¿Qué lo ampara? Porque yo siento que yo tengo un derecho que me proteja. Podríamos ver otras acciones, pero estas 3 caminos, poder presentar peticiones, poder poner tutela para que me tutelen mis derechos frente a un acto injusto de una autoridad, o tercero, poder con la acción pública decir esa ley es contraria a mis derechos y voy en contra. Y lo único que tiene para la acción pública, aclaro, ahí sí toca ser ciudadano. Ahí sí no es para cualquier persona. ¿Y por qué? Porque es muy poderosa, porque estamos cambiando el derecho. O sea, es una participación en la democracia y en la construcción del derecho. De hecho, poner estas acciones públicas contra las leyes, dice la Constitución, son como votar, como ser elegido, como fundar un partido. Son tan poderosas porque crean el derecho. Entonces esos caminos mencionaría. Y algo importantísimo, porque de pronto nos oyeron y dijeron, yo medio le entendí. Sí. No se preocupe. La Defensoría tiene en internet, tiene cartillas, tiene formas de contar fácilmente a la ciudadanía, además de todas las regionales a las que se puede asistir y preguntarles, y hay personerías, hay muchos medios para poder saber cómo actuar. Entonces, si alguien nos está oyendo y dice, uy, pero yo ¿cómo hago esto? Pues venga a la Defensoría, vaya a la Personería, vaya a la Procuraduría, a un consultorio jurídico de alguna universidad. Hay muchas entidades que colaboran para que las personas puedan llegar a la justicia, ser atendidas y que sus derechos salgan victoriosos. Sí, también recordarle, digamos, a todas las personas que nos están viendo que la Defensoría brinda ese servicio, claro, en las 42 regionales y que exacto, les ayudan a interponer un derecho de petición, una tutela. Todo. Digamos que para eso estamos también. Exacto, porque la Constitución nos dio derechos, nos dio los mecanismos para reclamarlos y nos puso unas instituciones que nos ayudan a saber cómo usar el mecanismo para reclamar el derecho. Viene el paquete completo. De acuerdo también, digamos, con la rama judicial, las tutelas, digamos que sí se utilizan de una manera constante, más de 950.000 tutelas al año. Y quisiera preguntar, o más bien que aterrizáramos como ejemplos como el que tú nos decías de las personas que reciclan. ¿Cómo una tutela puede cambiarle la vida a alguien? No, las tutelas son maravillosas y desde que se iniciaron tuvieron 2 cosas importantes. Una es que durante un tiempo se consideraba en Colombia que los pleitos, los casos importantes eran los de plata, los de mucha plata. Y dependía la cuantía. Entonces, si usted no tenía mucha plata, su caso y su cuita nunca iba a ser muy importante. De hecho, se hablaba de que a veces la tutela obligaba a las cortes y a la gente a mirar casos de baranda, casos muy sencillos. Y es cierto, porque la mayoría de casos de muchas personas son sencillos y no son tan complejos, y en esa medida desde el inicio aparecieron casos como la famosa tutela pestañina, que era de una niña que se había puesto pestañina en el colegio y entonces la regañaron y la sancionaron. Y la corte dice, no
La niña tiene derecho a ponerse pestañina e ir al colegio con pestañinas si quiere, eso no puede ser. Otra también para el pelo largo. Ya hoy una persona y un funcionario como yo y que estuvo en la corte puede tener el pelo largo. A 30 años, ni siquiera un estudiante podía y ya se consideraba que eso era una afrenta. Claro. Hay una persona que quería llamarse como su equipo del alma, como Deportivo Independiente Medellín, y quería cambiarse su nombre. Los notarios no lo dejaron. Recurrió a una acción de tutela y la corte dice desde el inicio que esa es una tutela entre una notaría y el señor Deportivo Independiente Medellín. Desde el inicio, él cuando leyó su acción dijo, me están dejando ser. Y obviamente los casos reiterados que conoce mucho la población de acciones de tutela en materia de salud que tantas vidas han salvado, desafortunadamente no siempre la tutela logra proteger el derecho, pero en muchos casos sí ha sido efectiva para pensiones, para cuando no se responde el derecho a petición. En esas situaciones pues la tutela entra. Y hay algo que voy a decir frente al número, porque el número, claro, tiene dos lados. Uno es no tan bueno, toca poner tutela. Exacto. Hay una cantidad de entidades que nos irrespetan los derechos y ante las cuales toca batallar jurídicamente, toca dar esa batalla. Pero viene otro punto, y esto ocurre en muchos países y en muchas naciones, y allá no hay la tutela. La tutela es una herramienta poderosa, y que haya tantas tutelas es un indicio de que sí sirve, y que la gente entiende que ahí tiene un arma que la ayuda. Y no solamente eso, que es una forma de coger el poder y bajarlo. Y decirle, usted me tiene que atender y me tiene que responder. No importa qué tan humilde pueda ser la persona o sencilla, toda. Y es más, entre más lo sea, más debe ser protegida y atendida. Y en ese sentido es algo maravilloso porque muestra que la Constitución del 91 y la tutela nos ha ayudado a civilizarnos. A que si yo tengo un enfrentamiento con alguien no lo resuelvo con violencia, no lo resuelvo con ataques, lo resuelvo mediante el juez. El juez es el que me puede ayudar. Y pongo un ejemplo maravilloso. Cuando pasó el ataque desproporcionado de parte de los agentes del ESMAD que acabó con la muerte de Dylan Cruz, las personas se levantaron y protestaron, y muchas protestaron y fueron y atacaron CAIS y demás. El resultado de eso pues fue un desahogo, pero no se logró alterar de manera importante ese poder. Al tiempo que personas salieron a protestar, otras se organizaron y presentaron una acción de tutela. Esa acción de tutela llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y se le dieron unas instrucciones. La tutela se concedió, se protegieron los derechos de las personas que fueron afectadas por esos ataques. El arma con la que se dispara y termina con la vida de Dylan Cruz se prohibió, no se puede usar por orden judicial, y es gracias a esta tutela. Algunas personas dijeron, no protestemos de manera incendiaria en la calle, sino que hagámoslo con razones ante los jueces. Y eso fue muy efectivo, y eso cambió el ESMAD, y les dio unas órdenes importantes. Eso han hecho desplazados, personas prácticamente que quedaron sin nada, sin enseres siquiera, y mediante acciones de tutela han cambiado la política de desplazamiento. Entonces, estos números tienen ese lado no tan bueno de mostrarnos unas afectaciones importantes de derechos, pero también un lado bueno, y es cómo la Constitución ha empoderado a todas las personas para que podamos defendernos, para que batallemos por nuestros derechos, y en muchos de esos casos sale la gente triunfante y los derechos se logran proteger, y hay muchas personas que existen hoy y no han muerto gracias a una tutela. Sí, pues precisamente eso también, digamos, hablar, y es súper difícil que para, digamos, acceder a servicios de salud, pues tengamos que interponer una tutela, ¿no?
pero pues también que la Constitución brinda esos mecanismos para que podamos exigir esos derechos. Y otra cosa ahí que vale la pena, si me permites, y es que muchas de estas acciones que se han presentado, de esas tutelas en salud y tal, es cierto que a veces se debe recurrir a ella otra vez, pero muchas de estas acciones también han ayudado a cambiar profundamente el Estado y a que se modifiquen cosas. ¿Sí? Antes había un POS que era muy limitado, un plan obligatorio de salud muy limitado, y gracias a muchas tutelas hay un plan de beneficios mucho más amplio. Claro. Hoy en día es claro que hay una cantidad de servicios que no están excluidos, y eso ha reducido las tutelas en ese caso. O sea que las tutelas también han ayudado a transformar y a cambiar el Estado para que ojalá cada vez viole menos los derechos de las personas. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Nosotros en cada episodio cerramos con una pregunta que queremos que resuene en la audiencia, y es: ¿qué podemos hacer desde nuestros roles, desde la escuela, desde los medios, desde el Estado, para que la Constitución sea la base de un buen futuro hoy, con justicia social y con garantías de derechos? Lo más importante, yo creo que la Constitución está viva, y está viva en todo momento, en el colegio, en el trabajo, con personas que ayudan en ciertas labores, en ciertas casas, en todos los ámbitos de la vida. Y cuando se llega a la justicia es básicamente porque hubo una violación, un desconocimiento, porque no se protegieron los derechos. Pero en muchos casos se pueden garantizar sin necesidad de ir a los juzgados ni a ningún lado. Que hay una persona en el trabajo y está siendo insultada, pues todas las personas que están alrededor pueden ayudar a proteger ese derecho y evitar que se haga. Lo hemos visto muchas veces. Ahora pueden insultar a un policía o algo por alguna razón, por su etnia, y las personas que están al lado lo protegen y hablan, y por esta situación que decía, y es que la Constitución está viva porque nos protege todos los ámbitos de la existencia, todos los momentos y todos nuestros deseos del trabajo que queremos tener, cómo nos queremos recrear, que si una niña quiere jugar fútbol, entonces a todas las personas que nos están escuchando, yo las invitaría a que le miren los derechos que protege la Constitución. Y no solamente tienen que ver la Constitución, ya hay muchas cartillas que le explican de manera sencilla, simple, bonita, entretenida, para que conozca cada uno de sus derechos y sepan cómo respetarse y hacerse respetar. Pero algo muy más importante todavía, saber también los deberes que se tienen, los derechos de las otras personas, y cómo cuidarlos y respetarlos también, y cómo protegerlos entre todos. Creo que esa es una labor importante, y que no tiene edad, no tiene estatus, no tiene momento, nos convoca a todas las personas que estamos en Colombia. Pues, delegado, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más de la Constitución, por acercarnos a ella. A todas las personas que nos están viendo, también invitarlos a que conozcan para que puedan exigir sus derechos. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Síganos en nuestras redes sociales y compartan este episodio.